Buenos días, continuamos con la segunda parte del capítulo 5 del libro La Tierra Permanece. Abrió la portezuela, hizo subir a Princesa y reprimiendo una última ola de pánico, la siguió con dignidad. Cerró la portezuela y se sintió fuera de peligro. La mano se le crispó sobre el mango del martillo que yacía a sus pies. El hermoso danés se había echado al borde de la carretera. Los otros habían desaparecido. Ahora, a salvo, y S.H. examinó la situación más imparcialmente. Los perros no le habían hecho ningún mal, ni siquiera lo habían amenazado. Se le habían aparecido como fieras sedientas de sangre, pero ahora le inspiraban piedad. Quizás los había atraído el recuerdo nostálgico de su suculenta comida, la leña que recripataba en las chimeneas, las caricias y las palabras cariñosas. Y se puso en marcha deseando sinceramente que trituraran un conejo o tumbaran algún ternero. A la mañana siguiente el drama se transformó en comedia. Princesa evidentemente requería un compañero. Como H no quería cachorros, la encerró en el sótano. Pero, a pesar de todo, ignoraba las verdaderas intenciones de la jauría. Parecer entre los dientes de los perros le parecía la menos envidiable de las suertes. Desde entonces no se aventuró otra vez en las montañas sin un revólver en el cinturón o una carabina. 2 días después una invasión de hormigas le hizo olvidar el peligro de los perros. Ya había tenido algunas dificultades con aquellos bichos, pero ahora aparecían por todos lados e invadían la casa. La lucha no era nueva, y S.H., recordando el grito consternado de su madre cuando una columna negra atravesaba la cocina, la irritación de su padre, las discusiones sobre cómo destruirlas, las hormigas venían ahora con ejércitos 100 veces más poderosos y sin encontrarse con molestas armas, amas de casa dispuestas siempre a combatirlas y aún llevar la guerra a los mismos nidos. En algunos meses se habían multiplicado increíblemente. La comida sin duda no les faltaba. Salían de todas partes, y C.H. deploraba que los límites de sus conocimientos entomológicos no le permitieran desvelar el misterio de este crecimiento. A pesar de sus búsquedas, nunca supo si las hormigas tenían en alguna parte su metrópoli, o si se multiplicaban un poco en todas partes. Nada escapaba a sus exploraciones, y S.H. se convirtió muy pronto en una furibunda y escrupulosa ama de casa, pues las más minúsculas partículas de comida o aún moscas muertas atraían inmediatamente una columna de 3 centímetros de ancho. Se paseaban como pulgas por el pelaje de Princesa, pero no la picaban. Las descubrió en sus propias ropas. Una madrugada despertó con una horrible pesadilla y descubrió un cortejo de hormigas que le cruzaban la cara. No pudo saber qué las había atraído. Pero la casa era solo una tierra extranjera, abierta a sus incursiones. Las fortalezas de los hormigueros se alzaban afuera, en todas partes. Si ICH daba vuelta un terrón, miles de hormigas surgían de galerías subterráneas. Era posible que acabasen con todos los otros insectos al quitarles los medios de subsistencia. Trajo de una droguería formol y DTT y convirtió la casa en una isla fortificada. Las invasoras no se arredraron. Muchas morían sin duda en el campo de batalla, pero algunos millones más o menos no eran una gran diferencia. Intentó calcular cuántas hormigas habría en el barrio y llegó a unas increíbles cifras astronómicas. No tenían enemigos naturales. ¿No seguirían multiplicándose? Desaparecido el hombre, heredarían la tierra. No, al fin y al cabo eran las mismas atareadas hormiguitas que habían puesto a prueba a las pacientes amas de casa californianas. Hizo algunas investigaciones y descubrió que la plaga no se extendía mucho más allá de los límites ciudadanos. Como los perros, los gatos, las ratas, estas hormigas eran también animales domésticos que dependían del hombre. Este pensamiento lo animó. Si solo le hubiera preocupado su comida, se habría ido, pero prefería aún, a costa de cientos inconvenientes, observar qué ocurría. Luego, una mañana, no más hormigas. Miró atentamente a su alrededor y no descubrió una sola. Dejó unas migas en el piso y fue a sus ocupaciones. Cuando volvió, el festín seguía intacto. Sorprendido,
Presintiendo que había ocurrido algo insólito, salió al jardín, dio vuelta un terrón y no vio la agitación habitual. Siguió buscando aquí y allá. Encontró algunos ejemplares que vagaban aturdidos, pero eran tan pocos que hubiese podido contarlos. Sin embargo, no habían cadáveres. Las hormigas habían desaparecido como por arte de encantamiento. Si hubiera conocido la estructura de los hormigueros, habría podido descubrir quizás sus cementerios. Lamentó su ignorancia y se resignó a no enterarse. Nunca resolvió el misterio, pero adivinaba la verdad. Cuando una especie se propaga demasiado es casi siempre víctima de algún cataclismo. Era posible que las hormigas hubiesen agotado los víveres que habían permitido su crecimiento, aunque quizás fuera más probable que las hubiesen atacado alguna enfermedad. En los días siguientes sintió y creyó sentir un hedor débil, pero penetrante que atribuyó a la descomposición de aquellos millones de cadáveres. Tiempo después, luego de una jornada dedicada a la lectura, sintió hambre. Fue a la cocina y buscó en la refrigeradora un poco de queso. Miró casualmente el reloj eléctrico y se sorprendió. Las 9:37. Creía que era más tarde. Mientras volvía a la sala masticando el primer bocado de queso, consultó su reloj de pulsera. Las agujas señalaban las 10:09. Al fin, el viejo reloj se ha descompuesto, pensó. No era raro. Recordó cómo se había sorprendido al llegar después de la catástrofe y ver que las manecillas se movían. Retomó el libro. Un viento del norte con un acre olor a humo sacudía las ventanas, pero el olor no le llamaba la atención. Muy a menudo el humo de los bosques incendiados era negro y espeso como una nube de tormenta. Al cabo de un rato parpadeó y acercó los ojos a la página. Este humo me hace lagrimear, pensó. Casi no veo. Acercó el libro a los ojos y le pareció que toda la habitación se oscurecía. Con un sobresalto se volvió hacia la lámpara eléctrica sobre la mesa de bridge. Enseguida se levantó de un salto con el corazón palpitante y salió al porche. Miró la amplia perspectiva de la ciudad. Las luces brillaban aún en las calles. La guirnalda de globos amarillos seguía encendida en el puente, y en lo alto de los pilones parpadeaban las luces rojas. Miró con más atención. Las luces parecían menos brillantes que de costumbre. ¿Sería efecto de su imaginación? ¿O las veladas de la humarea? Volvió a su sillón y trató de leer para olvidar sus temores. Pero enseguida parpadeó otra vez, miró la lámpara perplejo y recordó de pronto el reloj de la cocina. Bueno, pensó, era inevitable. En el reloj de pulsera eran ahora las 10:52. Fue a la cocina, el reloj indicaba las 10:14. Sacó cuenta rápidamente. El resultado confirmaba sus temores. El reloj eléctrico había atrasado 6 minutos en tres cuartos de hora. Sabía que el reloj de pared marchaba con impulsos eléctricos, una frecuencia de 60 minutos. Ahora estos impulsos se habían espaciado. Un técnico hubiera calculado fácilmente la frecuencia actual. Él hubiese podido hacerlo también, pero no le serviría de nada. Se sintió de pronto descorazonado. El sistema eléctrico se deterioraba cada vez más rápidamente. Regresó a la sala. Esta vez era indiscutible. La luz había palidecido. Las sombras invadían los rincones de la habitación. Las luces se apagaban, las luces del mundo, pensó, y conoció el terror de un niño abandonado en la oscuridad. Princesa dormía en el piso. La disminución de la luz no la molestaba, pero se le contagió la inquietud de su amo y se incorporó gimiendo. Y ese H salió otra vez del porche. De minuto en minuto las largas guirnaldas de luces eran menos y menos claras, más y más amarillentas. El viento apresuraba aquella muerte, cortando aquí unos cables, interrumpiendo allá un circuito. El fuego que se extendía por las lomas vecinas quemaba las líneas y hasta quizás alguna central. Al cabo de un momento las luces dejaron de palidecer y se mantuvieron en un vago resplandor, y ese H regresó a la sala y acercando otra lámpara pudo leer cómodamente. Princesa volvió a su sueño. A pesar de la hora, ese H no tenía deseos de acostarse. Era como si estuviese velando el cadáver de su más caro y viejo amigo. Hágase la luz, y la luz se hizo, recordó. Parecía que el mundo hubiera llegado al otro extremo de su historia. Poco después fue a mirar el reloj. Se había parado.
Las dos agujas en lo alto del cuadrante señalaban las 11:05. Las manecillas del reloj de pulsera, en cambio, habían pasado la medianoche. Las luces se extinguían totalmente dentro de unas pocas horas, o se mantendrían así algunos días. Y SH no decidía acostarse. Trató de leer y al final se quedó dormido en el sillón. En cuanto a la electricidad, los dispositivos de las centrales eléctricas eran tan ingeniosos que aún en pleno desastre no fue necesario ningún cambio. Los hombres habían sido vencidos por la enfermedad, pero los dínamos hacían correr aún a lo largo de los cables sus regulares vibraciones. Luego de la breve agonía de la humanidad, las luces no perdieron nada de su brillo. Cuando caía un cable privando de electricidad a todo un pueblo, otro enseguida se encargaba de su tarea. Si se detenía un dínamo, sus hermanas, a lo largo de una línea de centenares de kilómetros, redoblaban sus esfuerzos. Sin embargo, todo sistema, cadena o camino tiene su punto débil. El agua puede correr durante años. Las grandes dínamos pueden girar sobre sus bien aceitados cojinetes, pero hay un punto débil. Los reguladores que gobiernan los dínamos y que no son totalmente automáticos. Anteriormente se les examinaba cada 10 días, se les aceitaba una vez por mes. Pasaron 2 meses sin que se presentaran los inspectores y las reservas de aceite se agotaron. Uno a lo largo de las semanas, los reguladores dejaron de funcionar. Cuando un regulador se detiene, el grifo cambia automáticamente de ángulo y no fluye el agua. El dínamo se para entonces y no produce más electricidad. Muchos dínamos, uno tras otro, quedan así inactivos. Las otras deben hacer un trabajo demasiado grande y pocos días más tarde se detienen totalmente el sistema. Cuando ISH despertó, las lámparas apenas alumbraban. Los filamentos eran de un rojo anaranjado. En la habitación reinaba las sombras. Las luces se apagaban. ¿Cuántas veces en el curso de los siglos se había oído esa frase pronunciada a veces con indiferencia, otras con pánico, literal o simbólicamente? ¿Cuánto había significado la luz en la historia del hombre? La luz del mundo, la luz de la vida, la luz del conocimiento. Y ese H se estremeció, pero al fin y al cabo la electricidad había sobrevivido al hombre gracias a los sistemas automáticos. Recordó el día en que había descendido de las montañas sin saber nada del desastre. Había pasado ante una central eléctrica y concluyó que todo era normal porque el agua seguía corriendo por las esclusas y los dínamos zumbaban regularmente, y quizás en otras partes la oscuridad era ya total. Quizás estas lámparas eran las últimas en extinguirse y ya no habría más luz en el mundo. No tenía ganas de dormir. Era su deber quedarse despierto, pero esperaba que el último acto del drama fuese breve. La luz disminuyó todavía más. Es el fin, se dijo. Pero las lámparas seguían encendidas. El filamento era ahora de un rojo cereza. Y otra vez se ensombrecieron. La hora de la destrucción se aceleraba como un trinco que desciende una colina, lentamente al principio, luego más y más rápido. Durante un segundo las luces parecieron brillar con más fuerza y luego desaparecieron. Princesa se agitó y ladró en sueños. ¿Era un toque de difuntos? ICH salió de la casa diciéndose sin convicción que había habido un desperfecto en el sistema del barrio. Escudriñó la oscuridad detrás de las tinieblas que el humo hacía más densa aún. Brillaba débilmente una luna anaranjada. No se veía otra luz, ni en las calles ni en el puente. Era pues el fin. Apáguese la luz, y la luz se apagó. Basta de melodrama, se dijo. A tientas entró en la casa y buscó en el armario donde su madre guardaba las velas. Encontró una sola y la puso en el candelero. La llama era pequeña, pero recta y clara. Y SH se dejó caer débilmente en el sillón. Bueno amigos, hasta aquí el capítulo 5. Esta parte fue más corta. Continuaremos más adelante con con el capítulo 6. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.